Queridos amigos de Aprendiendo Juntos con el Inge Méndez, bienvenidos a un episodio más. El día de hoy nos trasladamos hasta el Centro Regional Universitario Oriente de la Universidad Autónoma Chapingo para platicar con los expertos en el cultivo de café, y nos recibe con los brazos abiertos el maestro José Domingo Roblero Martínez, uno de los expertos en el cultivo y uno de los fundadores del Senacafé, que tiene su sede, sus instalaciones, justamente aquí en el CRUO de Chapingo, ubicado en Huatusco, Veracruz, en el corazón de la zona cafetalera. Y hoy queremos platicar con el maestro José Domingo sobre cómo incrementar la producción de café con una estrategia sencilla. ¿Cómo está, maestro Domingo? Gracias por recibirnos. Como siempre, un placer poder estar con usted. Buenas tardes, mi nombre es José Domingo Robledo Martínez, soy profesor investigador de la Universidad Autónoma Chapingo y bueno, el día de hoy voy a compartir con ustedes un tema que tiene que ver con la renovación de los cafetales para mejorar la productividad y calidad del grano. Este tema es muy importante porque muchas veces ubicamos que nuestro cafetal produce poco y a veces no implementamos la medida adecuada para hacer que el cafetal mejore esa producción. Los rendimientos de café en nuestro país realmente son conservadores. Lo máximo que se produce son 12 quintales por hectárea. Digo que es bajo comparado con otros países. Esa es, digamos, producción promedio. Entonces, una estrategia para incrementar la producción de los cafetales es hacer precisamente la renovación. Y entonces este tema lo iniciamos con una pregunta: ¿por qué renovar un cafetal? Pues un cafetal lo renovamos porque puede ser que tengamos plantas ya muy viejas, que no produzcan mucho, plantas que estén enfermas, plantas que sean poco productivas. En fin, a partir del estado que presenta mi cafetal, voy a ir ubicando los puntos que hacen que no sea productivo. Y entonces, a partir de ahí, empiezo a ver y a determinar cuándo renovar mi cafetal. ¿Cuándo lo voy a renovar? Cuando ya me organicé, cuando tengo un poquito de dinero para implementar una serie de prácticas para ir renovando ese cafetal. ¿Cómo determino la productividad de mi cafetal? Existe una metodología sencilla, me lleva de la mano para poder ver qué tan productivo es mi cafetal desde el punto de vista del estado que presentan las plantas. Vamos a ir viendo ahorita esa guía que se utiliza para determinar el estado productivo del cafetal. Y una vez que yo determino el estado productivo, entonces defino estrategias para mejorar esa productividad, para incrementar la productividad y también la calidad del grano de mi cafetal. Esas estrategias que voy a implementar forman parte de una estrategia basada en la aplicación de buenas prácticas para la renovación de cafetal. Entonces vamos a ver esta guía que les comento, que se denomina Guía para el Diagnóstico de la Estructura Productiva de los Cafetales. Entonces el objetivo de aplicar esta guía es obtener información sobre la situación que guarda la estructura productiva del cafetal, para que con esa información pueda generar una línea base de datos para la interpretación del diagnóstico de la estructura productiva de la parcela del productor o las parcelas de los productores, y al final proponer una estrategia de intervención que considere prácticas de innovación en la parcela de acuerdo a los resultados del diagnóstico de la estructura productiva. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues estamos aquí en el campo precisamente en un cafetal para que lo hagamos práctico. Vamos a manejar dos momentos. Uno es el diagnóstico, pues vamos a ver las etapas de trabajo. Entonces el diagnóstico se realiza en la parcela del productor. Ya estamos en la parcela. ¿Qué requiero yo? Una serie de materiales de apoyo: pintura para marcar, hilos o cuerdas, machete, aquí los tenemos, miren, aquí están, tenemos machete, cuerdas, marcadores, cintas métricas y cintas de plástico de color de 5 centímetros de ancho para poner en las esquinas. Vamos a ver más adelante. Entonces estoy en el cafetal. El primer paso es determinar el número de sitios que voy a muestrear en la parcela o en el predio, y eso se determina en función de la superficie que tiene el productor. Entonces primero hago un recorrido por toda la parcela del productor, un reconocimiento, y de ahí determino su superficie. Le pregunto al productor: ¿cuánto tienes? Dice: pues tengo 1 hectárea. Entonces hay un cuadrito que se estructura en base al tamaño del predio, o sea, en base a la superficie del terreno, el número de plantas estimado, el número de plantas a muestrear y el número de sitios por el predio. Entonces, en síntesis, aquí nosotros tenemos en este predio, un predio pequeño, tiene 0.25 hectáreas, tiene 2.500 metros cuadrados, le toca entonces un sitio de muestreo. Si yo tuviera 1,5 hectáreas, le tocarían 3 sitios de muestreo. Y así nos vamos. Entre más se incrementa la superficie con café, también se incrementa el número de sitios de muestreo. Bien, ya ubiqué cuántos sitios me toca muestrear en la parcela, entonces continúo con la localización de los sitios de muestreo. Para eso, primero voy a contar todos los surcos de la parcela. Después
vez que cuento todos los surcos, de acuerdo al total de surcos, voy a tomar un número comprendido entre el 1 y el total de surcos. Y ese número me va a permitir identificar el primer sitio de muestreo. Por ejemplo, aquí tenemos, para entenderse un poquito mejor, si tiene un predio con 1.3 hectáreas y esta está comprendida en el rango de 1.1 a 1.5, quiere decir que aquí le tocan 3 sitios de muestreo. Contamos los surcos y tenemos 70 surcos. Entonces, dividimos 70 entre 3. 70 surcos entre 3 sitios me va a dar 23.3, redondeamos a 23. Quiere decir que entonces vamos a buscar un número entre el 1 y el 23, que es lo que dice acá arriba. Y yo escojo el número 5. Entonces agarramos el número 5. Entonces voy a buscar el número 5, el surco número 5. Empiezo a contar y en el surco 5, mi primer sitio. Y luego el siguiente surco, porque van a ser 3 surcos, va a ser 5 más 23, sería 28. Entonces voy a buscar el surco 28. Y luego para el surco 3 voy a sumar 28 más 23, 51. Busco el surco 51. Entonces mis 3 sitios van a estar el sitio 1 en el surco 5, el sitio 2 en el surco 28 y el sitio 3 en el surco 51. Ya que ubiqué mi surco, ahora voy a ubicar la planta en donde voy a hacer mi cuadrante. Entonces al surco 5, que ya marqué, voy a contar cuántas plantas tiene. Cuento las plantas de ese surco. Seguimos con el ejemplo, este ya para trazar mi primer sitio. Entonces el surco 5, le cuento cuántas plantas tiene y este surco tiene 22 cafetos. Y tomo un número al azar entre 1 y 22 y escogemos el 10. Entonces en el surco 5 voy a buscar la planta número 10 y en esa planta va a ser mi punto de partida para marcar mi cuadrante de 10 por 10. Es decir, mi sitio va a tener un área de 100 metros cuadrados, 10 por 10. Este es mi sitio 1, el 2 y el 3 va a ser lo mismo. Entonces, a partir de este primer sitio, se traza el cuadrante de 10 por 10. El número progresivo es así, lo hacemos, ¿no? Ya está trazado mi surco. Aquí podemos ver nosotros, tenemos aquí el sitio marcado de 10 por 10. El sitio se marca con una cinta, después con una cuerda, se delimita y en cada esquina se le pone una bolsa o cualquier objeto que me permita visualizarlo para poder trabajar mejor dentro de mi sitio. Entonces, una vez determinados mis 3 sitios de muestreo, voy a aplicar entonces el diagnóstico de la estructura productiva. Y este se basa en la ubicación de 6 categorías productivas que encontramos en los cafetales. Estas categorías tienen que ver con el estado productivo de la planta. La categoría número 1 dice que son plantas normales. ¿Cuáles son las plantas normales? Son las plantas que están en etapa productiva. Puedes tener su producción con el manejo que se le dé. Normalmente en esta categoría ubicamos cafetos jóvenes menores a 10 años o los que han sido recepados o rejuvenecidos. Luego la categoría 2, cafetos que requieren poda. Son plantas que presentan daños parciales, por lo que para mejorar su producción se deben de podar. Bueno, en campo los ubicamos nosotros, cafés de la categoría 2, porque los tallos están largos, tienen muchas ramas por ahí. Entonces aquí la idea es mejorar la arquitectura de mi planta a través del manejo de poda, y ahí hay varias opciones de poda. Luego tenemos la categoría 3, cafetos que requieren recepa. Aquí son plantas que se encuentran en mal estado de tallos y ramas. La planta no presenta daños en el sistema radicular, pero para mejorar su producción es necesario receparse o recortarse. Luego tenemos la categoría 4, cafetos que requieren renovación. Aquí ubicamos a plantas que se encuentran en malas condiciones de la parte aérea. Son plantas viejas con tallos muy grandes, aquí pueden verlo. Plantas de más de 20 años. Hemos ubicado en algunos lugares plantas de más de 30 años. Entonces es fácil ubicarla en campo porque sus tallos ya están bien gruesos. Luego tenemos la categoría 5, cafetos preproductivos. Son plantas que sembramos y que todavía no empiezan a producir. Tanto plantas nuevas como plantas que recepamos y que todavía no producen. Y la última categoría son fallas físicas, que son sitios en donde no hay planta. En el surco vemos y de repente hay espacio vacío, falla física. Entonces, a partir de estas 6 categorías, que tenemos que ubicarlas bien en el campo, porque a veces si nos confundimos podemos tener algún problema. Las describimos. Y entonces hay un formatito que se llena. Aquí está. En este formato va el nombre del productor, el estado, el municipio, la comunidad, el nombre del predio, la superficie del predio, el número de sitios muestreados y la fecha. Entonces aquí yo tengo un ejemplo ya hecho, pero vamos aquí el día de hoy aquí en el campo hicimos un ejercicio, delimitamos nuestro sitio de 10 por 10 y hicimos el ejercicio de hacer el conteo de plantas para ver el estado productivo. Y entonces aquí le pondríamos nombre del productor, aquí le ponemos que es Chapingo, ¿no? Estado Veracruz, municipio Huatusco, comunidad Tlaxopa, nombre del predio, la casita, superficie del predio, .25 hectáreas, número de sitios, 1. Y ahora sí vamos a
a la parte interesante. Aquí, para la superficie, solamente ubicamos un sitio. Entonces vamos a ver cuántas plantas encontramos por categorías. En la categoría 1, ¿cuántas plantas encontramos? 2. En la categoría 2, 7. En la 3, 1. En la 4, 9. En la 5, 6. En la 6, 5. Total de plantas, 30. Como no tenemos más sitios, entonces estas categorías las vamos a pasar a porcentajes. ¿Cómo lo hacemos? La categoría que más se repite va a ser el número 1 y la que menos se repite, 6. Entonces tenemos de la categoría 4, 9 plantas. ¿Qué porcentaje me tocaría? 30%. Okay. Luego 7, 23. Luego 6, 20. Luego tenemos 5, 16.6. Luego tenemos 2, 6.6 y una 3.3. La suma de todos estos porcentajes es el 100%. Si ustedes tuvieran más sitios, no importa. Al final del día, el porcentaje se va a representar en esta columna. Entonces aquí tenemos de las 6 categorías 30 plantas, que es mi 100%, y acá tenemos nosotros en porcentaje la suma de las veces que se repite mi categoría me va a dar también 100%. Entonces, ¿qué sigue? El porcentaje más alto le voy a dar el número 1. Entonces, ¿cuál es el más alto aquí? La categoría 4 le vamos a poner que es el número 1. Luego 2, luego 3, 4, 5 y 6. ¿Qué quiere decir entonces? Con este resultado, en esta parcela, el número 1 es la actividad que tengo que implementar de inmediato, la primera, ¿sí? Luego la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. Entonces, para hacer un programa de intervención, yo lo voy a decir al productor, ¿sabe qué? Usted primero tiene que, ¿qué quiere decir la categoría 4? Renovación. Tiene que implementar un programa de renovación, podas. Entonces, básicamente, en este escenario, nosotros propondríamos que el productor implementara una estrategia de manejo basada en la renovación de café y el manejo de tejido productivo principalmente. Le podríamos poner ahí ya como complemento para que las otras categorías tuvieran un poquito de soporte, intensificar el manejo del cultivo basado en buenas prácticas. Pero lo principal para él es recepar y podar. Vean ustedes, con este resultado yo tengo un elemento que me permite a mí intervenir con menor riesgo en mi realidad, en mi cafetal. Vamos a ver un ejemplo de un predio con 3 sitios y ya ahí sí ponemos una estrategia de intervención. Miren, aquí tenemos es un estudio en un predio y ahí se ubicaron 3 sitios. Estas fueron las categorías que se encontraron, las 6 categorías. Aquí están los porcentajes como en el ejercicio anterior y aquí vemos nosotros entonces que en este predio el mayor porcentaje lo tuvo la categoría 3, luego la 2 y luego la 1, luego la 4, luego la 5 y luego la 6. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Primero que ven ustedes que no es igual que la parcela anterior, ¿sí? Este es otro predio que a lo mejor está junto al productor, pero su finca es diferente, está en la parte productiva está diferente. Entonces aquí voy a decir, ¿sabe qué? Mire usted primero y aquí vemos lo que va a hacer. Entonces la propuesta de intervención se elabora a partir de este resultado de los porcentajes. Entonces decimos, para el mejoramiento de la productividad y de acuerdo al porcentaje de las categorías evaluadas, estas categorías, se recomienda enumerar las 6, del 1 al 6, pero como recuerden ustedes que la categoría 5 son plantas preproductivas y las 6 espacios vacíos. Aquí en el ejemplo consideramos nada más la 1 a 4, el mayor porcentaje. Entonces, la primera acción a implementar y la 4, la última, digámoslo así. Entonces, a partir de este cuadro, en este ejemplo, decimos, primero vamos a receparlo, vamos a podar, luego vamos a intensificar el manejo. La 4, que sería renovar, que fue el mayor porcentaje. Entonces, en orden de importancia y de acuerdo a los resultados de esta parcela, ¿qué recomendamos? 1, implementar la recepa para favorecer la producción de tejido nuevo y el rejuvenecimiento de la planta. 2, realizar la poda considerando el tipo acorde a la arquitectura de la planta y el estado fitosanitario. Es decir, definir, vamos a hacer manejo de tejido en esta categoría, entonces bueno, hay que hacer la poda. ¿Cuál? No, pues a lo mejor la poda de espunte, la poda jarocha, la poda colombiana, la poda calavera, etcétera. Eso ya se define, ¿no? Pero al final del día, la práctica 2 a implementar aquí es la poda o manejo del tejido productivo. Luego 3 que tiene que ver con plantas normales. Ahí no vamos a implementar más que una intensificación del manejo de la planta, considerando innovaciones basadas en buenas prácticas que permitan el incremento de la productividad, el control de enfermedades y el mejoramiento de la calidad. Y por último, realizar la renovación de plantas considerando variedades de alta calidad, resistencia a enfermedades y productividad. Establecer plantas a curvas de nivel,
nivel, doble postura y bajo un manejo de la nutrición y fitosanitario adecuado. Entonces vean ustedes cómo a partir de estos resultados y priorizando del 1 al 4, yo le puedo proponer al productor este manejo que se denomina estrategia o propuesta de intervención. Como pueden ver, es una práctica sencilla, solamente es delimitar, contar. Lo importante es que se familiaricen con el estado productivo de las plantas, porque luego a veces se confunde, y si una planta que le corresponde renovar, le ponemos recepar, pues estamos cambiando, ¿no? Entonces ahí se requiere mucho de la práctica del técnico y de la habilidad para poder identificar en el campo el estado productivo de las plantas, o sea, las 6 categorías. ¿Sale? Bien, pues gracias y eso sería todo.